Pues bueno, yo en realidad quiero sacar unas cuantas canciones. No es que quiero ser famosa o algo así. Okay. Quiero sacar mis canciones y decirme, oh, esa es mi canción. Tiene un concepto de una fiesta, ¿cómo que se llama? Se llama Latin Planet, al hecho que nací al lado de un cementerio, que ella era una persona espiritista, quizás bruja. En este lugar puedes estar en tu mundo tanto como en el otro. Los cielos pueden ser representados como dimensiones justamente, pero estamos conectados de una o de otra forma. Estamos conectados, pero ¿cómo? El infierno no está aquí, o sea, ¿entiendes? ¿Sabes? Porque hay esas dimensiones, ¿sabes? Hasta la galaxia es una dimensión. Bueno, señores, hoy estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Perdonen la demora, que tenía mucho tiempo sin hacer entrevistas. Pero hoy, como siempre, le traemos un nuevo talento, y aparte de nuevo talento, es una artista polifacética porque es bailarina, así como tengo conocimiento y muchas cosas, pero de antemano le presentamos a la invitada especial, que le llaman la menor champañita. Para muchos es conocida, para pocos no, pero ya ustedes sabrán quién es ella, y el que no, nada más tiene que ir a Instagram y esticarla. Así que, como ustedes saben, nosotros tratamos de traerle todo lo que es los nuevos talentos, lo que es música y todo lo que se trata de arte, pero hoy tiene un pequeño trasfondo la historia, y nada, vamos a explicar un poquito. Habla a la gente, ¿cómo tú te llamas y quién tú eres? Yo me llamo Nicole. Sí. Y ¿de dónde eres? soy ecuatoriana. Ecuatoriana. Sí, nací en Manabí. Manabí. Sí. ¿A qué te dedicas? Me dedico a trabajar y a organizar mis proyectos. Sí, porque tiene un concierto, tiene un concepto de una fiesta, ¿cómo que se llama? Se llama Latin Planet. Sí, Latin Planet. Sí. ¿Y qué nos puedes contar un poco de eso, de tu proyecto? Bueno, Latin Planet es un proyecto para reunir a todos los latinos de Bruselas o de Bélgica. Sí. Porque me he dado cuenta que los latinos nos hemos dispersado demasiado entre todos. Vale. O sea, todas las razas. Y me gustaría como para que vengan todos los latinos en conjunto. Sí, o sea, para representar tu país. Ok. Porque me gustaría que todos los latinos se den cuenta que también hay otros latinos de otros países que ignoramos que existen. Vale. ¿Sabes? Dime. Hay otras culturas que ellos sí se mantienen juntos. Vale. Nosotros no. Pero antes sí. Pero hay que volver a reunirnos. Claro. Ok, entiendo. Y aparte de eso, de los conceptos de la fiesta que tienen, también me dice que eres artista, tiene una canción, como ustedes están escuchando, esa es su canción que se está escuchando ahí. Próximamente tendrá su video musical, que todavía ella no le tiene el nombre, pero próximamente se lo presentaremos. Háblale un poco a la gente de ese tema que estamos escuchando ahora mismo. Síganla también aquí, va a aparecer Sí, el Instagram de pueden ella. seguirla a ella y síganla a ella también, que eso es lo que ella está diciendo, para que la sigan. Así que háblanos un poquito de tu canción. Es un tema de las madres. Vale. Porque en realidad yo hace unos años atrás Ok. estaba inspirada de mi madre. Entonces yo escribí una canción para ella. Ok. Bueno, digamos, inspirada por ella, digamos. Ok. Pero me di cuenta que también podía ser usado para inspirar a otra persona. para cada persona Sí, que claro. se sienta inspirada en Sí, ella. claro. Vale. Si no, yo realmente escuché la canción y, bueno, soy parte del proyecto. Ujú. Y la verdad me gusta mucho, y es una canción que promete demasiado, Sí. porque es nuestra primera canción que nosotros tomamos de nuestro tiempo Sí. para dedicarle, que es en Ajá. francés, tampoco no es en español, para que ustedes estén Ajá. claros, es en francés. Ujú. Y nada, Pero es muy adictiva, porque cuando comienzas a escucharla, como que te entras en el rol de la... sí, y realmente es una canción que tú tienes que escucharla varias veces para poder comprenderla, porque tiene mucho significado, mucho sentimiento. Ella es buena escritora, también tiene otra canción, la que ustedes están escuchando ahí, que todavía no se ha grabado, es un preview que tenemos ahí. Y nada, ¿cuáles son tus proyectos que tú tienes ahora en cuanto a la música? Pues bueno, yo en realidad quiero sacar unas cuantas canciones Vale. y
esa es mi meta nomás. No Sacar no es que canciones. no es que quiero ser famosa o algo así. Okay. Quiero sacar mis canciones y decirme, oh, esa es mi canción. Ok, tú lo estás haciendo Sí, pero por amor, como quien dice. Como un hobby, ¿sabes? Ok, eso es Algo bueno, así. eso es bueno porque eso significa que tú Lo hace de tienes corazón. tus deseos, pero tú no olvidas que tienes tu vida real, ¿me entiendes? Entonces de eso la vida se trata. A Claro. veces muchos no tenemos esa virtud y nos despegamos de una zona a otra. Pero bueno, mucha gente quiso venir a ver esta entrevista porque vio un pequeño thread que yo hice la semana pasada de en cuanto a lo que tú dices, que tú eres una viajera entre dimensiones. No es la causa risa. Si en cualquier testimonio, cualquier cosa que ella diga, yo me río, no es porque me esté burlando, sino porque a mí se me hace un poquito difícil creer ese tipo de cosas. A veces le pregunto a la gente si toman drogas, si toman cualquier tipo de sustancia, porque uno nunca sabe. Los opioides son demasiados. Ya. Y nada, me gustaría que tú le explicaras un poquito a la gente, que tú le dijeras en qué tú te basas diciendo que tú eres una viajera entre las dimensiones. Bueno, viajera en las dimensiones es como que una palabra muy grande, pero sí he viajado entre dimensiones. Entonces eres una viajera entre dimensiones, entonces no es exagerado. Porque de eso se trató la otra vez. Tú quizás, como tú me estuviste Sí. contando, quizás no tuviste o no tienes la virtud y la fuerza de controlarlo para siempre viajar, Exacto. pero ha tenido la experiencia. Es algo que yo no puedo permitírmela, o yo no puedo decirte de que sí, la he tenido siendo mentira. Porque aún no lo has ¿Me entiendes? Yo no he tenido ninguna de que de fantasma y todo eso, por eso es que se me hace un No, poco... pero no, por eso estamos aquí, porque si no te creyeran, no... No es que no te creo, yo tengo un poquito de duda, inquietud, claro. duda, porque al Claro. final y al cabo Se te escucha. la gente dice que sí, que existe, pero yo A mí no me lamentablemente ha pasado. Entonces yo también soy del caso, entonces me gustaría escuchar tu versión. Ahora, explícale a la gente en qué tú te basas en eso de viajera en dimensiones. O Bueno, viajar en pues dimensiones. primero que todo, pues yo pienso que está liado al hecho que nací al lado de un cementerio y que la persona que ayudó a mi madre a nacer, pues que ella era una persona espiritista, quizás bruja, chiva, y ella sí es una curandera, eso Vale. sí, seguro. Pero tenía amigas brujas, ¿sabes? Así que quién sabe cuántas cosas ha hecho, además que, bueno, eso entra en lo familiar. Pero lo que ahorita quiero decir es que entre los 0 y los 3 años, ¿Vale? hubo algo que pasó justamente en su casa. Había una niña de 9 años que había fallecido y estaban haciendo un velorio. Haciendo ese velorio, pues bueno, mi madre ya ese día estaba ahí en esa casa y pasó por al lado del velorio, ¿sabes? La gente que estaba ahí dijo, ay, qué bonita era la niña, etcétera, etcétera. Nos quedamos unos cuantos minutitos y nos fuimos. Desde ese día, cualquier persona que me miraba, comenzaba a vomitar. Te hicieron mal de ojo. Me hacían mal de ojo. Y no solo eso, mi cuerpo comenzaba a... Ya casi no comía nada. Te estaba desnutriendo. Sí, me estaba desnutriendo, me estaba volviendo como los niños en África, por eso es que dije, ¿ves? Sí, sí. Los niños en África cuando están todos desnutridos y que tienen el vientre todo gordo, pues así estaba yo en realidad. Era algo grande. Y mi madre fue donde doctores, curanderos, todo lo que tú quieras, durante 3 meses y nada. Entonces ahí fue que ahí fue que pasó el sacrificio de los... Hasta ese día donde me desmayé y mi madre realmente estaba llorando porque ella pensaba que yo había muerto. Pero no, yo solo me había desmayado. Y llegó una mujer, una anciana, no tan vieja, pero bueno. Ella le dijo, ven a mi casa y le doy agua. Me llevaron a la casa y es ahí donde ella le dice a mi madre, mira, ¿sabes qué? Yo conozco una curandera que ella ha traído de vuelta a la vida a personas como tu bebé. Okay. O sea, bebés como tu niña.
Y bueno, otra vez ella intenta, como toda madre que intenta cualquier cosa por sus hijos, ¿sabes? Y es ahí donde me hacen, donde ella me hace la limpieza, que normalmente dura 9 días, pero conmigo duró más. Duró 9 días y tuve que reposarme y quedarme con ella unos días más, ¿sabes? Porque duró 11 días que me quedé ahí, vale, en vez de 9. Ya, y como expliqué la vez pasada, los 3 primeros días me pasó el huevo para quitarme todo el mal de ojo. El mal de ojo. Los 3 días después era el cuy, que le abría la señora el cochon, le abría el estómago cuando estaba vivo, porque tiene que estar vivo el cochon dance, y lo ponía sobre mi estómago y todas las tripas se volvían negras. Eso es lo que me dijo mi mamá, porque ella lo vio todo, ¿ves? Vale. Y los 3 días después, ella llevó a mi madre en el jardín y le explicó muchas cosas sobre las plantas, etcétera. Cuando ella tomaba las plantas, esas plantas se volvían negras y se volvía como ceniza, ¿sabes? ¿Ah? La que te pasaban por el cuerpo. No, ella solamente, ella lo empapaba en una especie de licor y todo, y ella hacía oraciones, y con esas oraciones hacía que todas las plantas absorbieran el mal de ojo, la mala vibra. Sí, todo, el mal aire de muerto, todo lo malo. Para muchos los que no saben, el mal de muerto es la mala vibra, es como la cosa mala que nosotros... Bueno, digo nosotros porque en República Dominicana se utiliza mucho eso, pero es la mala vibra de la gente. Y en cuanto a todo eso, yo no tengo conocimiento, pero para eso estamos. Pero el mal aire de muerte en realidad era porque había pasado por ese velorio donde la niña de 9 años falleció. Y, ¿sabes qué? La verdad, la vez pasada quería decirlo, pero ahora lo voy a decir. Sí. Tengo la impresión, ¿ok?, que eso que me pasó cuando yo era niña, era cuando yo tenía, digamos, entre 0 y 3 años. La niña tenía 9, ¿ok? Quiere decir que hay un gran décalage, ¿no? Si yo tengo 11 años, ¿ella cuánto tiene? Como unos 18, 19 o 20, ¿tu vois? Quiere decir que, en fait, imagine la niña que he visto más tarde, que digo que es algo que ves de dimensiones, blanco. Sí, la que veo de blanco. Imagínate, es ella, ¿tu vois? Que esa vez un poco la quiso entrar en mí y absorber mi cuerpo y ella ocupar mi Explícale identidad. Un poco a la persona sobre eso, sobre la muchacha. Ya, pues que, tu vois, tuve sueños con ella y luego la vi 2 veces en vida real, ¿sabes? Y no es por nada. Yo siempre me he dicho, imagínate es ella, tu vois, parce que c'est bizarre, tu vois, que eso me haya sucedido, en fait. Ok, entonces, para entrar un poco en contexto, entonces tú quieres decirme que tú piensas que viajas entre dimensiones porque ya has visto siluetas o personajes, como dijiste, la chica de blanco, que la has visto en real. Por eso tú piensas que viajas entre dimensiones. No, ¿Cuándo fue la primera vez que tú viajaste? No, viajar en dimensiones es... eso es porque Dios me lo permitió, porque sí, no, eso lo entiendo, pero no es algo que yo pueda... estoy enfocándome realmente es en la experiencia, ¿no? De dónde viene. Por eso, o sea, digamos que en una de mis experiencias es porque yo se lo había pedido a Dios y entonces él me lo ofreció. Era que yo había visto a una niña que ella había fallecido y ella solo quería el perdón de su hermano, eso es todo. Y yo entré en esa dimensión, ahí es donde yo entré en esa dimensión. Yo sentí... Tú entras como en la dimensión de los muertos, es súper raro, ¿ves? Es como... ¿Puedo arrancar 2 hojas? Sí. Y es algo que... Siempre he querido explicar esto, de verdad. Mira. Este es nuestro mundo, ¿verdad?
y está aquí, ¿sabes? Cuando entras aquí, ¿ok? Ahí. Cuando entras aquí, ¿ok? Aquí, en este lugar puedes estar en tu mundo tanto como en el otro, ¿sabes? Eso se llama Open Vision. Pero cuando tú ya no estás en este mundo, sino que estás en el otro, ¿sí?, eso se llama Vision. Es una visión. Ok. ¿Sabes? Porque tú cuando estás en tu cuerpo está aquí. Ok. Pero tu espíritu está aquí. Cuando tienes un open vision, tu cuerpo está ahí, pero tu espíritu ve otra cosa. ¿Se va como? Entonces, Pero aquí tú que estás puedes ver las cosas. en ese otro lugar, pero está aquí. Porque ves, está todo, están los dos relacionados, exacto. Pero yo he conocido los dos. ¿Se va? Después no tengo un conocimiento, no tengo un conocimiento específico sobre las dimensiones, pero según, por ejemplo, las escrituras, hay diferentes cielos, ¿sabes? Vale. Los cielos pueden ser representados como dimensiones, justamente. Porque, o sea, el infierno no está aquí, o sea, ¿entiendes? Aquí tampoco está el cielo, ¿sabes? Pero estamos conectados. De una o de otra forma, estamos conectados, pero ¿cómo? ¿Sabes? Porque hay esas dimensiones, ¿sabes? Hasta la galaxia es una dimensión. Estamos nosotros en la dimensión de la galaxia, ¿sabes? ¿Y te imaginas que ya la galaxia es infinita? ¿Cuántas dimensiones infinitas hay? Mira, eso y lo que te iba a decir ahora mismo era cosa real. Yo lo que te voy a preguntar una cosa es, ¿no crees tú que si la gente te escucha diciendo ese tipo de cosas, pensará que tú realmente tienes algún problema, qué sé yo, alguna enfermedad? Tú, como ya te hice la pregunta, pero ahora estamos en cámara, ¿tú ya tuviste algún acercamiento, algún doctor para ver si tienes algún tipo de trastorno? Ya que me dijiste que fue claro está, es una pregunta que tengo, una inquietud. Ya que me dijiste que eso comenzó desde muy niña, es decir, si no soy doctor, pero creo que típico en los doctores diría que sería un trastorno, qué sé yo, de la infancia, Claro. Pero te pregunto si tú no has ido a un doctor todavía o para explicarles estas historias. No, los doctores dicen, señora, usted está loca. Y la gente, y las personas, ¿qué dice tu familia? ¿Qué ¿Tu familia qué dice? ¿Tu familia qué dice? Mis familiares. Y tu entorno, aparte de tu familia, tu entorno, tus amistades. En realidad, o ¿tienes novio? No tengo novio. Pero has tenido, ¿qué te han dicho? ¿Qué ha pasado? Pues ¿Qué la verdad que te han pues, dicho? no me espero a que las personas crean en lo que digo, así que cuando ellos, creo que casi nadie cree realmente lo que digo. Quizás no, porque solo tú no sabes de entrevistar para ver si hay otras personas también que tengan su historia al igual que tú. Es que hay personas que tienen sus historias. Ellos sí dicen, sí, ok, yo he tenido mi historia y tú la tuya, ¿sabes? Claro. Pero, voilà, por ejemplo, mis hermanos, cada vez que yo les hablo de esta historia, se ríen, ¿sabes? Y piensan que es porque yo fumo mucho, pero no. O sea, lo que me ha pasado son cosas que me han pasado antes que yo fume, ¿sabes? Exacto, y luego porque y luego cuando yo comencé a fumar también me han pasado cosas, como por ejemplo una vez, la neta, o sea, había el espejo que se estaba moviendo enfrente de mí, un espejito, ¿ves esos espejitos pequeñitos que tienes? Y se estaba moviendo así y estaba haciendo un ruido así, ¿sí? Un ruido que no sabía por qué, y yo le dije a ese espejo, oye, en realidad, lárgate de aquí. Pero tú eres creyente de Dios. Claro, por eso dije, lárgate de aquí, porque aquí es la casa de Dios y aquí esas cosas no son permitidas, ¿sabes? Y luego eso paró, ¿sabes? Pero porque es una no controversia, tenía miedo. es una controversia, porque
ella es muy creyente de Dios, pero al mismo tiempo tiene sus creencias de bueno, tu creencia no. Ella ha viajado en el tiempo, señores. En el tiempo no, en dimensiones. Hay que explicar, miren, hay que entender que todo lo que hay alrededor de nosotros existe, o sea, todo es posible, todo existe, o sea, si hay algo que no existe, no puede ser porque todo existe, ¿sabes? Todo es posible y todo existe, es decir que es el mundo de las posibilidades, ¿sabes? Por eso hay muchas posibilidades. Ok, para comprenderte un poquito, el vaso, cuidado la cámara. Ay, sí. Para comprenderte un poquito, las dimensiones para ti, ya nos explicaste un poquito, Sí. fue una buena simulación, la verdad me hizo comprender un poquito porque yo estaba un poco perdido. Ya eso entiendo, te hice la pregunta del doctor porque la mayoría de gente se dirá, esa tipa está loca, ¿me entiendes? Claro, y yo, claro. como aquí estamos para preguntar, yo me permito preguntar y disculpa. Ya dijiste que eso piensa tu familia. Ahora, tu relación con tu padre y tu mamá, ¿van todo bien? Con mis padres, ahora por el momento sí. Sí, y siempre ha sido tal. No, nunca ha sido así. La verdad que es apenas ahora que ellos y yo nos entendemos, ¿sabes? Vale. Porque antes no nos entendíamos para nada. Pero yo siempre he sido alguien de muy têtu. O sea, Cabeza dura. Cabeza dura, ¿sabes? Vale. Tengo mis principios y mis valores y los sigo, ¿sabes? Ellos tienen sus propios principios y valores y no siempre concordamos, ¿sabes? Pero ahora pues ellos lo único que quieren es disfrutar de su hija, ¿sabes? Vale, eso Tanto sí. como Muy yo quiero importante, disfrutar claro. de mis tus padres, padres. ¿sabes? Porque la vida algún día te puede decir, mira, es hora de irte y no te puedes despedir. Ok, entonces no hablaste un poquito de ti, no hablaste un poquito de tu vida, no hablaste un poquito de tu familia, de tus experiencias. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia de ese tipo? La última vez, Sí. de lo de las dimensiones. Sí. Espérate. No sé si es a los 21 años. Porque a tú los le- 21 años. tú ¿Qué le- edad tú tienes ahora? La última vez que la vi a la... A la mujer de blanco. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué edad tú tienes? Tengo 25. Ok, hace 4 años, digamos. Sí. Ok. Hay algo. Tú le llamas dimensiones, pero no digamos yo. Yo lo veo como ni ella. visiones. No, lo que ella va a no, ver mi como- pregunta es diferente. No ni visiones ni nada de eso, porque eso es diferente. Existe un mundo en el cual yo desconozco todo tipo de noticias, desconozco todo tipo de conocimiento, que es en el mundo budismo, mundo de brujería y todas esas cosas. También, no tengo conocimiento. Yo pienso, bueno, yo pienso en sentido general, de que así como tú dices que es dimensiones, mucha gente pensaría que tú simplemente hablas o ves con los muertos, con los no fallecidos. Dos Con los veces- fallecidos, digo con los no fallecidos, es un meme, señores. 2 veces he visto a 2 fallecidos, pero no es que yo los he invocado o algo así. No, es no, que pero ellos claro, me han eso, buscado a mí. ok, es un don que tú tienes. La neta, pasó como Ghost Whisperer, ¿conoces? No conozco. Pues La pasó película así. de Gasper, ¿no? Ah, ok. Ghost sí, Whisperer, sí, la ya sé, la ya sé. chica que ella, vienen muertos a ella y luego los ayuda a entrar a la luz. Sí, Ah, no, una serie, ¿qué es? tú